con mucha alegría que les damos la bienvenida al estudio número 45 de este Tratado Teológico de los Hebreos. Hoy queremos hacer un cierre y las palabras finales y lo hacemos con alegría y lo hacemos con gratitud. Espero que usted se lo haya gozado tanto como yo. Hemos aprendido, hemos conectado y ahora pues nos toca cerrar y hablar y abrir un nuevo capítulo. Así que, perdón, como siempre y como es mi costumbre, iniciamos con el pequeño repaso de lo que vimos hace en el estudio 44. Y es que hablábamos un poco acerca de quién era Jesús, reforzábamos eso, el mismo de ayer, hoy por todos los mundos, como un lenguaje muy arameo, una mentalidad muy aramea. El autor luego agrega varios consejos, incluido el consejo de poner atención a aquellos judeanos que han estado hostigando a los de la congregación mesiánica de Jerusalén para que vuelvan a ofrecer sacrificios de animalitos. Eso dice, ya no es para nosotros. Hemos visto y probado, perdón, cómo hay un cambio de sacerdocio y cómo dentro de ese cambio de sacerdocio esta figura de los animalitos pues ha quedado obsoleta, ha quedado pedagógica y ahora el verdadero sacrificio es el sacrificio del Mesías. Retomemos pues la lectura desde el versículo 16, Hebreos 13:16. Leamos. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua. Ahí le coloqué la palabra hebrea koinonia, que es una palabra que se conoce mucho hoy en los círculos cristianos, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Vamos a interpretar este versículo de atrás para adelante. Quiere decir que Dios, la divinidad, que por cierto está con artículo, queriendo dar a entender que, en primer lugar, bueno, está con artículo y en minúscula, algo que llama mucho la atención porque revisando esto, no hay palabra alguna en donde la palabra Theos, que es la que traducen como Dios, aparezca con mayúscula. Y normalmente aparece como con artículo, como es el caso acá. Y esto quería decir que el autor tiene en mente la figura hebraica de la palabra Elohim. Porque la toma de la escritura y cuando él pone el Elohim o la divinidad, está queriéndonos conectar con la figura hebrea, perdón, de la plenitud de los atributos. Siguiendo entonces, vemos acá que Dios se va a agradar, es decir, la divinidad se va a agradar, Dios, Jesús, el Mesías, se va a agradar, perdón, de dos sacrificios. Eh, Esto es lo que le causa a él un placer, lo gratifica, es como literalmente se debe interpretar la palabra agradar. ¿Y cuáles son esos sacrificios? Bueno, en primer lugar, hacer el bien. Pero ¿qué es hacer el bien desde la perspectiva de Dios? Hemos de saber que cuando Dios habla de hacer el bien, no es el bien que tú te imaginas, no es el bien que yo me imagino, esto no es algo subjetivo. Muy por el contrario, cuando Dios habla de hacer el bien, habla de guardar su palabra, habla de los mandamientos hacia el prójimo que la palabra de Dios me ha dicho. La palabra Tov en hebreo se ha traducido como bien en castellano, no es otra cosa más que seguir el proceso correcto desde la perspectiva divina, perdón, en función de las relaciones humanas. Esto no puede ser otra cosa más que su palabra, es decir, sus competencias, lo que nos han colocado como mandamientos. El segundo sacrificio del que Dios se agrada en esta interpretación que hacemos, lo han traducido acá como ayuda mutua. Pero yo le he colocado la palabra koinonia, la cual muchos traducen por comunión. Y nuevamente acá, este es un término que puede ser muy ambiguo. Comunión puede querer decir juntarnos a tomar un café, pero es mucho más que eso. Tiene que ver con formar sociedades, que tiene que ver con asociarse. Tiene que ver en que dos personas se conviertan en socios que generan una ganancia mutua. En nuestro caso, tiene que ver con
entender la escritura y hacer que otros la entiendan y practicarlas del sentido común, practicar la escritura desde el sentido común de Dios. Eso es muy interesante porque hoy en día pensamos que somos responsables únicamente de nosotros, pero Dios, cuando ha hablado de la comunidad, ha dicho que nos aseguremos que también nuestro hermano necesita tener nuestro testimonio de hacer, cómo hacer las cosas, y que si lo vemos actuando de una forma en la cual quebranta la palabra de Dios, bien haríamos en abordarlo en privado y en decirle, mira, la Biblia dice esto, esto y esto. Entonces vemos acá que no hay que olvidarse de hacernos el bien y de la ayuda mutua, que son dos sacrificios que le agradan a la plenitud, es decir, al Elohim, al Dios, a la plenitud de los atributos. Esto hace recordar cómo el capítulo 13 también había hablado, y creo que es algo que mencionamos, si no en el estudio pasado, en el estudio antepasado. Cuando hablábamos del Rahamim, que es el amor entrañable, esta es una práctica del amor entrañable y podría estar haciendo entonces acá una conexión con el versículo, ya les digo cuál versículo, versículo 1 del capítulo 13. Sí, justo hace dos capítulos, hace dos estudios, perdón. Muy bien, seguimos entonces adelante y vamos a leer ahora el versículo 17. Dice así. Obedezcan, yo le coloqué lo que quiere decir esta palabra en griego, sean persuadidos, sean convencidos a sus líderes y sujétense a ellos, dice, porque ellos velan por sus vidas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. La palabra obedecer en griego nuevamente tiene que ver con ser persuadido. Permitir que la influencia de aquellos que Dios ha dado hegemonía, esto quiere decir líder en esta palabra, alguien que tiene una hegemonía es porque Dios le ha permitido tener un liderazgo, un conocimiento y que nos conduce, pues permitamos entonces ser persuadidos cuando ellos nos enseñen algo acerca de la palabra de Dios, porque ellos están velando por nuestras vidas. Incluso uso una palabra muy fuerte que se oye un poquito complicada en el siglo XXI, como lo es la palabra sujeten. Pero esto sigue siendo bíblico. Estas personas están velando por la vida eterna. No es cualquier vida por la cual ellos velan. Están velando por la vida eterna de nosotros. Y entonces, esto quiere decir que no permitamos que se lleguen a quejar delante de Dios, porque Dios oiría esto. Ahora, esto no representa que nosotros perderemos la salvación, sino que ellos están velando en función de que nuestra vida eterna se empiece a dar en nosotros desde la perspectiva del conocimiento que ellos tienen. También es importante recordar que cuando vemos la palabra obedecer en la Biblia, debiéramos de conectarla con el concepto bíblico del Shema. Shema quiere decir escuchar, conectar y atender. Y hemos hecho un viaje. De hecho, ya en esta carta de Hebreos hemos hablado de cómo es cómo se puede dar esta conexión, este enfoque de esta palabra que va con un proceso de enfocar, entender y practicar. Por eso lo han colocado como obedecer, pero lo que sucede es que la palabra obedecer tiene esa dificultad de que puede ser despótica, pero en castellano no, en hebreo, perdón, no es así. Versículo 18 dice, oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. La palabra oren, el verbo orar, acá conjugado en eh, primera persona o segunda persona, perdón, segunda persona plural, es proshomai. Y en la Septuaginta, este es el verbo que traduce la palabra tefilá.
que hemos mencionado en muchas otras ocasiones y aprovechamos este espacio para también afirmarlo acá, tiene que ver con un proceso legal con respecto de Dios. La tefilá, o lo que han traducido como oración en la Biblia, no es otra cosa más que entrar en una introspección, entrar en un juicio con Dios y permitir que Él escuche nuestras confesiones, que Él escuche nuestros pecados, hacer una introspección, rendirnos a Él, admitir nuestros errores, pedir ayuda, etcétera, etcétera. Lo que el escritor está pidiendo no es meramente un ejercicio de orar unos por otros, sino tiene que ver con el acto legal de hacer reflexión unos por otros y tomando los padecimientos y pecados de esa persona como personales. La lectura confirmará lo que estamos diciendo, pero esta persona está pidiendo ayuda para tener una buena conciencia. Usted ya ve que el contexto empieza entonces a ratificar lo que es la propuesta y la palabra como se lo pensó en el original, para que tengamos una buena conciencia y también podamos conducirnos honradamente, es decir, con honra en todas las cosas. El versículo 19 trae una importante conexión también a este sentido de entrar en juicio por otros, de hacer una introspección por otros, porque dice, verso 19, es más, les exhorto a hacer esto, a fin de que yo les sea restituido muy pronto. Y acá tenemos que mencionar dos comentarios. En primer lugar, está el comentario de que independientemente de quién haya sido la persona que escribió esta carta, si se entra en juicio, si se hace una introspección, el autor, perdón, está haciendo un juego con esto, entonces yo voy a ser restituido. Lo que está diciendo es, ayúdeme a pedir para que yo pueda confesar bien mis pecados, para que yo pueda tener entendimiento de qué es lo que está bloqueando este desarrollo espiritual o que yo pueda ser restituido con ustedes. Y el segundo comentario que tenemos que hacer es que aquellas personas que se inclinan por decir que por estilo y por evidencia interna, es decir, la evidencia que provee esta carta, este tratado fue escrito por Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Lo dicen pensando precisamente en esta referencia. Se sabe que Saulo estuvo preso hasta el final de sus días. Esta es una narrativa que se queda en Hechos y pareciera ser que estando preso en Italia, entonces él escribe este tratado y lo envía hasta Jerusalén para que sea leído en medio de las personas. Aquellos que creen que fue escrito por Saulo, que es algo que no podemos afirmar a ciencia cierta y que es algo que hemos comentado desde que empezamos a usarlo, algunos proponen, desde que empezamos a estudiarlo, perdón, algunos proponen que el escritor fue Saulo de Tarso, pero nosotros proponemos que no es sabido quién lo escribió. Y esto es un asunto muy raro. Sin embargo, este libro sí que es inspirado por Dios y dejaremos eso para dentro de un momento. Seguimos la lectura entonces. Verso 20. Y el Dios de paz. Cuando se habla del Dios de paz en la Biblia, está hablando de aquel que ha pagado, es decir, de aquel que ha dado su vida en función de crear paz entre las partes. Y el Dios de paz, entonces el Dios de paz es Jesucristo, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Versículo muy interesante que queremos comentar algunos aspectos del mismo. Que la idea se cerrará en el próximo versículo, en el versículo 21, pero antes de cerrar la idea queremos hacer un comentario descomponiendo algunas de las palabras que se dan acá para que podamos entender bien el contexto. El Dios de paz, es decir, el Elohim, entonces, la plenitud de los atributos, la revelación del amor de Dios, que es quien ha pagado
para estar en paz, ha pagado la demanda de la justicia que Él mismo había puesto. Él ha pagado. Ese es el Dios de paz, el Elohim de paz, el que estableció por su propia palabra que antes de venir a la tierra, ¿cuál iba a ser ese costo? ¿Y cuál era el costo del pecado? Que un inocente diera su vida. Por eso es que Él murió y da una sangre del pacto eterno. Cuando vemos la palabra sangre en el Evangelio, tendemos a pensar en el líquido rojo única y exclusivamente, especialmente cuando se habla de la sangre del Mesías. Pero queremos recordar que la sangre en la Biblia es tiene una significancia muy específica y es de que un inocente ha muerto en favor de alguien más. Cuando hablamos de la sangre de Cristo, de la sangre del Mesías, lo que hemos de recordar no precisamente es el líquido rojo que salió por sus venas y que se desangró eh, por todas las heridas que él recibió, sino del sacrificio como un todo que Dios ha hecho por nosotros. Ese sacrificio ha generado entonces un pacto eterno. Pero, ¿cómo así un pacto eterno? Esto se refiere, en primer lugar, a la promesa que Dios, que es el único pacto bíblico, los otros son ramificaciones, todas aquellas que se le van agregando, pero el pacto que Dios le dio a Abraham, en el cual yo seré su pueblo y usted será mi Dios, nos dice que Dios ha venido, ha ofrecido su cuerpo y que ahora este sacrificio que Él hizo, esa es la referencia de la sangre, se ha convertido en un pacto eterno, en donde Dios ha perdonado el pecado de los antepasados, desde Abel en adelante, desde Adán y Eva, aquellos que Él predestinó o llamó, es una mejor palabra para salvación, los pecados presentes nuestros, los de nuestros ancestros que murieron creyendo en Jesús, pero también incluso de los pecados que por ser humanos y por todavía vivir dentro de la presencia del pecado, nosotros tendremos que enfrentar de aquí hasta nuestra muerte. El sacrificio de Jesús entonces queda validando el pacto que se le ha dado a Abraham como un pacto eterno, es decir, un pacto que no tiene final. Cuando luego dice que también el gran pastor de las ovejas, ese es un título que se le puede dar solo a Jesús. Entonces, en ese orden de ideas, releemos el versículo 20, perdón, para terminar la idea en el versículo 21. Versículo 20 nuevamente. Y el Dios de paz, es decir, el que pagó para que la justicia se hiciera sobre él, que resucitó de entre los muertos, es decir, Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre, es decir, el sacrificio del pacto eterno, que volvió eterno el pacto. Los haga a ustedes, versículo 21, aptos para toda buena obra, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Ujú. Perdón, la aptitud en la Biblia está relacionada siempre a esa capacidad o incapacidad del hombre de entrar a la santidad de Dios. Por ejemplo, una persona que podía presentar su sacrificio, hablando de este contexto en donde antes de Jesús todavía se llevaban animalitos al templo, esa persona que podía presentar su sacrificio y llevarla hasta el templo se consideraba que estaba apta. Una persona no apta era una persona que padecía de una enfermedad cutánea llamada Zaraat, se lo ha traducido como leproso. Esta persona no era apta. De hecho, si recordamos al campamento de Israel en el desierto con la salida de Éxodo, recordará usted que
hubo muchas personas que no podían entrar en el campamento de los levitas para ofrecer su sacrificio, para obtener reconciliación por sus pecados, y deberían de pasar un proceso de volverse aptos. Este proceso llevaba, dependiendo de cuáles eran las faltas que se habían cometido, llevaba ciertos pasos. Se le, se le conoció como la purificación, pero nosotros decimos que es un proceso que llevaba varias, varios pasos. Bueno, la idea aquí es la misma. Una persona apta, que es eh, ahora ya post el sacrificio de Jesús, una persona apta es una persona habilitada para tener una relación con Dios por medio de Jesús. Repito, esto lo han colocado las traducciones como pureza o purificación, como si se tratara de algo ritual, pero esto es algo de la vida común y corriente, es algo de que muchas veces nosotros nos inhabilitamos para entrar a la santidad de Dios. Nada tiene que ver con ritos, todo tiene que ver con la capacidad humana de entrar en la santidad. Una persona no apta en la escritura se lo ha traducido como un impuro. Pero es precisamente eso mismo, la inhabilidad de entrar en las cosas santas. En el desierto hemos visto ya al leproso, como lo traducen, pero también a los que padecían de algún flujo, a los que comían algunas cosas que no debían de, no deberían de haber comido. El autor entonces está diciendo que la sangre de, es decir, el sacrificio del pacto eterno, nos purifique. No tenemos que hacer lo que el sacerdocio levítico demandaba, porque esto era algo temporal, sino lo que tenemos que hacer es permitir que la sangre del Mesías, no permitir en el sentido de dejar nosotros, sino conectar que es el sacrificio del Mesías lo que nosotros nos vuelve apto. Pero esto todavía sigue vigente. El hecho de estar inhabilitado o habilitado sigue vigente. El escritor, perdón, de este tratado está aprovechando para enseñarnos que, ya cerrando su carta, que solamente será por medio del sacrificio del Señor Jesús, el sacrificio del Mesías, de la entrega de su cuerpo, que podemos ser declarados aptos para hacer su voluntad, es decir, para hacer buenas obras. Y para ello, o por ello, es que se refiere a sus mandamientos y a sus competencias. Como se señaló en el estudio pasado, hablando de la vaca roja, ahora damos un poquito de seguimiento a esto, ya que sabemos que la vaca roja fue un sacrificio temporal para producir en las personas esta aptitud, esta habilitación. Bueno, ahora el único sacrificio que nos vuelve aptos es el del Mesías. Y por eso es que el escritor cierra diciendo, a él sea la honra por los mundos de los mundos. Ha dicho por los siglos de los siglos, pero nosotros sabemos que ahí está escrito en arameo por el olam de los olamim, es decir, el, el mundo, el olam hazé, y el mundo por venir, es decir, el olam haba, que es, perdón, una despedida muy judía que el escritor está teniendo acá y que quería que conectara los receptores de este tratado de que estaba hablando de un tiempo sin conocerse. Era para este mundo y para la eternidad. Versículo 22. Les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente. Y esta palabra de exhortación, está diciendo el autor ya de cara a cerrar, es algo que ustedes deben de tolerar, deben de soportar. En otras palabras, si estuviera escribiendo en el siglo XXI, diría, les ruego que asimilen esta palabra de exhortación. Sabemos que la exhortación es una enseñanza, es un despertar, es un abrir de los ojos,
es un apoyar a las personas para que conecten algo que no han conectado o que habían olvidado, que era el caso de de esta, de este libro, de esta carta, y aprovechamos entonces para hacer un breve recuerdo de los grandes temas de esta homilía. Claro, alrededor de ellos es que el escritor ha aprovechado para hacer muchísimas enseñanzas y traer muchísima luz. Pero esta homilía tiene cuatro grandes temas que gritan a voces muy fuertes lo que está en el corazón del escritor. En primer lugar, el Mesías, el Cristo, el Mashiach, ese que estuvo en Jerusalén unos 30 años antes de que se escribiera esta carta. Ese no era un simple Mesías como los humanos que ellos pueden ver o como los que se rumora les están rodeando. No, este Mesías que vieron, en primer lugar, era el verdadero Mesías, era el Mesías de Dios, pero en segundo lugar, no fue un hombre, no fue un humano, fue Dios mismo. El primer gran tema de esta homilía es acerca de la divinidad del Mesías, que esta gente pudiera conectar, que el que vino dejando su trono, dejando un orden en las alturas, dejando un protocolo que le permitiera regresar, el que vino fue el mismísimo Dios que se había disminuido para venir por nosotros. El segundo gran tema tiene que ver con la caducidad del templo. El templo y su función se han acabado y está pronto a desaparecer, está pronto a dejar de ser. No se permitan ustedes ser influidos por esas voces que les quieren obligar a venir, a regresar, a retomar. No pongan atención a eso. El templo ha tenido una función, pero después de que ha venido Dios, el Mesías Dios, no tiene razón alguna. El tercer gran tema tiene que ver con el cambio de sacerdocio. Y lo ha expresado de una forma que ha confundido a muchos porque dice que cambiando el sacerdocio ha cambiado también la ley. Y muchos han tomado aquí la ley del Señor. Pero como lo probamos fehaciente y ampliamente, la ley que cambió fue el pacto levítico, el cual fue dado a Aarón, ratificado a Pinjas, su nieto o su bisnieto, y su bisnieto, realmente. No, perdón, su nieto se ha ratificado a él. Ese pacto tenía una fecha de caducidad porque había sido entregado no para siempre, había sido entregado por un tiempo escondido que solo Dios sabía. Pero ahora el Mesías, que ni siquiera era de la tribu de Leví, mucho menos descendiente de Aarón, sino que se le asociaba con la tribu de Judá, él ahora tomaba ese sacerdocio, pero no para ejercerlo acá en la tierra en un templo hecho de manos, no, para ejercerlo en las alturas. Y esto me lleva a mí a decir algo que causa mucha alegría. Dios, nuestro Dios, está en el cielo, habiendo regresado después de su tiempo aquí en la tierra, con una función y una función muy específica. Ahora mismo no es tiempo de juicios, Dios todavía no está juzgando a las naciones, Dios todavía no está otorgando la condenación, sí está por pedir perdón de nosotros, porque no está su función de juez activa, sino que la función de Dios que está activa es la función de ministro principal. Las traducciones llaman a esto sumo sacerdote. Él está abogando por nuestros pecados. Ya vendrá como rey y su función cambiará. Y entonces sí, todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Se dará la sentencia. Aquellos que para vida eterna, aquellos que están registrados en su libro, aquellos que exhibieron la fidelidad por Él cuando estaban acá, recibirán la vida eterna. Esto será después de la segunda resurrección, de la resurrección eh, postrera. Porque habrán dos resurrecciones. La primera resurrección, la cual se levantarán los que han temido a Dios, los que han exhibido fidelidad, los creyentes. Y después de la
vendrá la segunda resurrección en donde todo mundo que ha vivido se levantará para ser juzgado. Dios no ha juzgado a nadie todavía porque está como ministro principal, está como sumo sacerdote. Ya vendrá ese tiempo. Por eso cuando yo escucho que alguien dice, oye, él ya fue condenado y juzgado, eso todavía no ha sido así. Si ha muerto en sus pecados sin el Mesías, sigue descansando, pero un día se levantará y será juzgado, al igual que todos aquellos que hemos creído. Así que ese es el tercer gran tema, que es el cambio del sacerdocio. Y el último tema tiene que ver del capítulo 10 en adelante, y es la fidelidad de Dios expresada en una demostración que él hizo por medio de las personas, como él es la fidelidad, él es la última instancia de las promesas de Dios. En él descansan las promesas de Dios, en que él vino, en que él dio su vida. Y ahora a nosotros lo que nos corresponde es, como a las personas que se han listado en el capítulo 11 de Hebreos, lo que nos corresponde a nosotros es dar testimonio, lo que nos corresponde a nosotros es hacer la demostración. Esos son los cuatro grandes temas y los hemos desarrollado a lo largo de estos 45 estudios. Vamos a los últimos versículos para que podamos terminar ya. Dice el verso 23. Sepan, hermanos, perdón, que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual, si viene pronto, he de verlos. Y aquí es otra razón por la cual muchos piensan que el escritor de esta carta o tratado fue Saulo, porque se menciona a uno de los discípulos más allegados a Saulo de Tarso, como lo es Timoteo. Al parecer estaba preso, pero ahora ha sido puesto en libertad. Y si él viene, es decir, les dará razón y con la razón que él da, yo los veré, dice el autor. Verso 24. Saluden a todos sus líderes y a todos los santos. Los de Italia los saludan. Recordamos que aunque esta carta fue dirigida a los que vivían en Judea, específicamente en Jerusalén, entonces se ha originado fuera de Jerusalén y se ha originado en alguna ciudad de Italia, probablemente en Roma. Y aquí es donde viene una tercera asociación sobre que el autor fue Pablo. Pero nosotros reforzamos o mantenemos lo que hemos dicho desde siempre. Mientras no exista la evidencia sin poderse contrastar, si no existe una evidencia inequívoca, preferimos decir que desconocemos el autor de los hebreos. Por último, y el cierre es: la gracia sea con todos ustedes, y termina con una palabra hebrea. Amén. Verdadero es. La referencia a la gracia sabemos que tiene que ver con el favor de Dios sobre cada creyente, teniendo en cuenta que eh, pronto vendrá sobre ellos el favor de Dios. Y nosotros decimos que no es una mera despedida simplemente, sino que es el deseo genuino del favor de Dios, una despedida más que un saludo. El favor de Dios, todo el favor de Dios caiga sobre una persona. Es como si yo le dijera a usted: mire, yo deseo que la voluntad de Dios sea sobre su vida. Y esto es el mejor deseo que yo puedo darle, porque los planes de Dios para usted son perfectos. En ese orden de ideas, entonces quiero despedir este estudio que hemos llevado por 45 semanas. No pensamos que todo esté dicho, pero sí que hemos intentado hacer un estudio serio de la carta de la homilía a los hebreos, y quiero agradecerle por su compañía, por su complicidad, e invitarle a que cualquier comentario que tenga, cualquier agregado que usted tenga, nos lo haga saber.
Por supuesto, estamos para solventar dudas también y de una manera muy ah, alegre también invitarlo para que nos sintonice en el desarrollo del último libro de la Biblia, la revelación como fue entregada a Juan, el Apocalipsis, el cual será el próximo estudio que haremos. Gracias por acompañarme, que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Hasta pronto. Queríamos agradecer su sintonía al video que acaba de concluir. En Visión de Fe, desde Guatemala, en Centroamérica, tenemos un compromiso de subir por lo menos 3 videos a la semana. Un video en el cual hablamos del Pentateuco, las porciones semanales, le llamamos nosotros, como el manual introductorio para el creyente que va entrando al movimiento de Jesús. También tenemos un estudio serio del Evangelio semanal y una prédica congregacional todas las semanas. Queremos también invitarle para que nos acompañe en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X, TikTok. Estamos con el placer con el privilegio, perdón, de agregar valor a su vida, subiendo escrituras y mensajes que estamos seguros les alentarán. Por último, me gustaría sugerirle que se suscriba a nuestro canal de YouTube, que active las notificaciones para que cada vez que tengamos una publicación, esta pueda llegarle. Gracias por sintonizarnos. Que Dios lo bendiga. Lo esperamos.